En este vídeo vamos a ver un concepto muy importante, como es la teoría de la evolución por selección natural. ¿Por qué es muy importante? Porque en el vídeo siguiente veremos el proceso de hominización. Y este proceso de hominización está basado en la teoría de la evolución de Darwin. Pero primero, para entender la teoría de la evolución de Darwin hay que entender los antecedentes, de dónde venían y de dónde venimos, ¿no? A principios del siglo XIX, hasta esta fecha, se creía en el creacionismo o fijismo, es decir, de manera fija. Se creía que Dios había creado tanto los animales como las plantas de la misma manera con la que la vemos hoy día, es decir, de manera fija, de una vez, y no ha cambiado, no ha habido evolución. Pero en 1809 un científico, Jean-Baptiste Lamarck, sacó su obra Filosofía Zoológica. En esta obra sostiene como tesis fundamental la herencia de los caracteres adquiridos en vida. ¿Qué es esto? Lamarck observó que las especies tienen una fuerza que le lleva a adaptarse al medio, y ese medio cambia. Entonces él dice que las especies se adaptan al medio y eso le va a llevar a desarrollar unos caracteres que los descendientes lo adquirirán. Por ejemplo, el caso de la jirafa, eso se ve muy claro. Las jirafas necesitan para alimentarse las hojas de los árboles. Estos árboles están altos y estas jirafas al principio tienen el cuello corto. Entonces, según Lamarck, las jirafas van a ir desarrollando el cuello cada vez más alto y eso lo van a pasar a sus descendientes. Esta teoría está refutada y ahora vamos a ver por qué y cómo. En 1835, otro científico inglés, Charles Darwin, realiza un viaje a bordo del barco llamado Beagle a la isla Galápagos. La isla Galápagos, que están al oeste de Ecuador. Realiza un viaje por Hispanoamérica y aquí en esta isla va observando y anotando las especies y lo va estudiando. Muy bien, en esta isla Galápagos observa a unas aves como son los pinzones y se da cuenta que en las diferentes islas de esta isla Galápagos presentan características diferentes. Se da cuenta, por ejemplo, que en una isla estos pinzones hay algunos que tienen el pico más largo y otros que tienen el pico más corto, y hay más abundancia de lo del pico más largo. Y él piensa que es porque en esa isla había semillas más grandes y estos tenían la posibilidad, por tener el pico más largo, tenían la posibilidad de alimentarse. Esto lo observa y lo anota. Muy bien, pero para entenderlo hay que entender las tres influencias de Darwin. La primera, la selección artificial. En este siglo ya se estaba recurriendo a la selección artificial. Se seleccionaba genéticamente, por ejemplo, con los perros y las mezclas de las razas, lo que hoy conocemos, ¿no? Para mejorar, pero no solo, también en los cultivos o en el ganado, para mejorar el cultivo, el ganado y la raza de los perros. Esta selección artificial. La segunda influencia con Lyell, que saca su obra Principio de Geología y sostiene como tesis fuerte que la Tierra tiene miles de millones de años, y esto es fundamental para la teoría de Darwin, porque para su teoría de la evolución de las especies necesitaba mucho tiempo en la Tierra, esas especies durante mucho tiempo. Y la tercera influencia es la de Malthus. Malthus es un sociólogo que sostiene que los recursos naturales son limitados y crecen se reproducen de manera
mucho menor que la población. Por tanto, la población tiene que luchar por esos recursos que son escasos y se mata entre sí, guerra, etc. Entonces, el ser humano es una lucha por la supervivencia. Con estas tres influencias, Darwin desarrolla la teoría de la evolución por selección natural en 1859. ¿Cómo refuta Lamarck? Dice que, por ejemplo, el caso de la jirafa, la jirafa sí están luchando por su supervivencia y sí se adaptan al medio. Estas jirafas necesitan alimentarse de los árboles, de las hojas de los árboles altos, pero no es como con herencia de los caracteres adquiridos en vida. No es así, porque eso supondría que, por ejemplo, yo que hago ejercicio físico y hago pesas, desarrollo unos músculos y eso quiere decir que mis hijos van a tener esos músculos, y no es así. Darwin dice que por variaciones azarosas, esto es lo importante, variaciones azarosas, en ese medio en concreto, esas jirafas que tienen el cuello más alto pueden acceder al alimento y las que tienen el cuello más corto no. Entonces esas jirafas tienen más posibilidad de dejar descendencia. Así, con el paso del tiempo, se irán predominando las que tienen el cuello más alto en ese medio. Eso es la teoría de la evolución de las especies. Entonces, ¿por qué he puesto aquí también ancestro común? Son los cuatro aspectos fundamentales. Primero, todos procedemos de un ancestro común, es decir, de las especies vienen de una protobacteria y se irá desarrollando, ¿de acuerdo? Luego, el ser humano está en lucha por su supervivencia. El ser humano y las especies están en lucha por la supervivencia. Se tienen que adaptar dependiendo del medio en el que estén, y genéticamente las especies van desarrollando variaciones azarosas, unos más altos, otros más pequeños, etcétera, tanto los animales como luego los seres humanos. Lo veremos con los homínidos. Por ejemplo, una especie está en un medio que parte de un tronco común, está en un medio frío, y otra está en un medio cálido. Con el paso de miles de años, esos, como tienen que adaptarse al medio, y por este proceso van a ser diferentes. Si esas luego se intentan reproducirse, no van a poder. Así es cuando se dice que ha surgido otra especie nueva. Muy bien. Una vez entendido esto, vamos a poder entender en el siguiente vídeo el proceso de hominización. ¿Por qué? Porque cuando se dice que el ser humano proviene del mono, no es así. No es que provengamos directamente del mono, es que provenimos de un ancestro común. Un ancestro común que, adaptándose al medio, va a desarrollar por una parte al mono y por otra parte a los homínidos, Australopithecus, Homo habilis, etcétera, que explicaré en el siguiente vídeo.